Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban todas las personas que en este momento puedan estar recibiendo este mensaje, en especial los hermanos y hermanas que hacen parte de la congregación, de nuestra congregación, la Iglesia de Integración Cristiana. Dios los bendiga, los guarde, esperando que se encuentren bien en todos los aspectos. Hoy vamos a compartir un mensaje en este espacio denominado Pan de Vida, en el cual les voy a hablar de un tema que a veces nos es difícil quizás interpretar, quizás aceptar, quizás esa realidad que vivimos, enfrentarla. Y el texto lo encontramos en la epístola, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, a los romanos, en el capítulo 7, y en los versos, en la lectura, vamos a ir de el 14 al 25. Romanos 7, versos del 14 al 25. El título nos enseña el pecado que mora en mí. Dice la palabra en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol está reconociendo que es carne. Yo creo que usted, al igual que yo, a pesar de conocer la palabra, también lo somos. Todavía luchamos con ese enemigo, nuestra propia carne. Dice el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Revise a ver si usted está también en esa misma condición. A veces eso nos sucede, nos pasa a todos, absolutamente a todos. Procedemos de una manera y no encontramos quizás explicación del por qué lo hicimos. El verso 16 dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Recuerden que hay una controversia con la ley y que en este momento ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese varón de Dios está reconociendo que es pecador y que estaba dominado por el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo no sé cuál es el pecado que mora en usted, pero Dios sí lo sabe, igual que en mí. Y que tenemos que reconocerlo y que aceptarlo, y que si nos colocamos en manos de Él, Él va a orar en nuestras vidas. Ese es el deber ser, a eso debemos apuntarle. ¿Qué más nos dice la palabra en el verso 18? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Insisto, repito, hago énfasis. A veces procedemos de una forma que nosotros no tenemos explicación. Por muy trivial, por muy sencilla que sea la circunstancia, a veces hacemos lo que no queremos. Y entonces podemos pensar o podemos decir o podemos creer, no, pero es que eso no es pecado. No hay que complicarse la vida, porque es que es algo tan sencillo, tan elemental, que a Dios no le preocupa eso. Recuerden que para Dios el pecado es igual. Algo tan sencillo o tan insignificante presuntamente como aquel que es homicida. ¿Qué más nos continúa diciendo la palabra? El verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Será que usted
al igual que yo, en algún momento queremos proceder mal, muy probablemente con muy alto grado de probabilidad y certeza. Ni usted ni yo queremos proceder mal, sobre todo porque conocemos la palabra, lo que ella nos enseña, pero a veces nos equivocamos, a veces no pensamos, a veces reaccionamos sin medir las consecuencias. A eso creo yo que le llama el apóstol: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el verso 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Será que a veces somos soberbios? ¿Será que a veces somos altivos? ¿Será que a veces somos prepotentes? ¿Será que a veces somos groseros? ¿Será que a veces simplemente porque, como dicen por acá en estos lares, estoy de mal genio, respondo mal? Nos dejamos llevar por impulsos, nos dejamos llevar por una circunstancia desagradable que hemos vivido, y otro es quien paga las consecuencias. Yo le invito a que reflexionemos, hermana. Recuerden que siempre la palabra nos habla, en mi caso, en primera persona. ¿Qué más nos continúa diciendo ella? Así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Recuerden que nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros tendemos a pecar y en muchas ocasiones no lo queremos aceptar. Y el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Que a veces nosotros nos dejamos dominar por las circunstancias que tienden a el mal, a equivocarnos, a proceder de una manera indebida. Y termina este verso 24 de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar, el único que nos puede ayudar es Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para darnos esa redención, esa salvación y la promesa de la vida eterna. Y el verso 25 nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, hermana, cualquiera de los que pueda estar escuchando este mensaje, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es lo que podemos decir que es la conclusión? Procuremos no dejarnos arrastrar por las circunstancias, porque por muy sencillas e inofensivas que parezcan ante Dios, son pecados. Controlemos nuestros impulsos, controlemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y si de pronto para nosotros es un poco difícil, porque realmente lo puede ser, pongámonos en manos de Dios, que Él obra. Él es el único que puede transformar la vida de una persona, pero recuerden que para que esto suceda, debe tener la disposición de mente y de corazón, y Él obrará. Padre, bendito y alabado seas, y gracias porque esta palabra tuya nos confronta, nos enseña, nos cuestiona. Espero que tengan un resto de noche agradable y que esa misericordia y gracia de Dios esté presente en sus vidas, en la de sus familiares, al igual que en la mía. Que descansen.